Hola Scorpio, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial amor para ti, para los solteros y para las parejas. Preguntaremos a tus guías qué necesitas saber y qué se te ha ocultado en esta área de tu vida. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información de contacto y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio animal. Bueno, tenemos esta carta de la reina de bastos, la reina de copas, cuánta gente y el 8 de oros, ¿vale? Bueno, antes que nada vamos a escribir en nuestros comentarios y a decretar yo soy amor o yo merezco amor. Además, en este momento todos oramos por todos los Escorpio y vamos a decretar que todo bloqueo que en este momento esté en esta área sentimental de tu vida es retirado, que todo impedimento, todo cruce, todo amarre, todo entierro ya no tiene poder, ya no tiene acción, ninguna maldición, tampoco tiene efecto sobre ti, ni sobre tu hogar, ni sobre tu pareja, ni sobre tus relaciones. Pedimos en este momento una asistencia especial del arcángel Chamuel para que puedas tener como esa guía, esa protección y esa energía potente que él nos da en nuestro cuarto chakra, chakra corazón. Hecho está. Bueno, comenzamos con esta reina de bastos para los que están solteros, es esta primera parte. Y mira que en este momento de tu vida, o sea, tú estás como o vas a entrar como en una energía de mucho magnetismo, ¿sabes? Vas a entrar como en esa energía de verte muy guapo, muy sensual, de que la gente te perciba como una persona muy segura de sí misma. Y esto atrae, ¿sí? Si tú ya estás haciendo como este proceso de trabajar muchísimo en ti, mira que es algo muy, muy bonito porque esta carta también nos habla acerca de cómo eso también comienza a atraer gente que resuene mucho con ello. Sí, o sea, cuando tú te sientes segura de ti mismo, atraes gente que también te ve segura, te percibe segura, pero que también es muy segura de sí misma. Cuando tú te amas, atraes gente que se ama y que puede establecer un vínculo contigo desde el amor y no desde la necesidad. Entonces me encanta porque yo veo que vuelves a brillar, que después de haberte estado como apagando tanto, vuelves a brillar, vuelves a conectar contigo. Esta carta, mira que tiene la correspondencia con el tercer chakra, perdón, con el tercer ojo, con nuestro sexto chakra. Y también tiene la correspondencia con la luna, que tiene que ver mucho con tu intuición, ¿sí? Entonces, ahora también como que a raíz de las experiencias que has pasado, tu intuición se ha vuelto como tan fuerte, tan poderosa, tan grande, que cada persona que llegue a ti, tú la vas a poder ver con tus ojos, no solamente con los ojos físicos, sino también que la vas a poder ver con tus ojos espirituales. Y vas a poder discernir muy claramente cuál es la verdadera energía de esta persona, qué es lo que realmente quiere contigo, cuáles son sus reales intenciones. Así que son como situaciones bastante buenas, ¿sí? Que han surgido a partir de momentos difíciles para ti. Así que me siento muy orgullosa de ti, ¿vale? Eh, la reina de copas yo siento que es más bien la persona que viene para ti, que es lo que yo siempre pregunto con esta segunda posición. Y me encanta lo que yo te decía, reina con reina, o sea, independiente que tú seas hombre o mujer, aquí lo que podemos ver es que tú estás en un punto donde la persona que llega también es alguien que ya se ha empoderado de sí misma, que ya se ha empoderado de sus sentimientos, que ya ha sanado muchísimo y que en el momento de elegirte a ti lo hace basándose en unos sentimientos bastante sinceros. Mira que es bien interesante porque ambas reinas tienen, digamos, como una correspondencia con el tercer ojo, ¿sí? Con la apertura del tercer ojo, con el ajna, ¿sí? Que
que es un chakra que a esa persona también le va a permitir verte cómo eres tú por dentro, cómo eres tú energéticamente. O sea, son dos personas que ya pasaron unos procesos fuertes y que en este momento de la vida ya pueden identificar a través de su intuición y a través de su espiritualidad quién les conviene y quién no. Entonces están muy como a la par en ese sentido. Clave o dato importante, puede ser alguien que comparta tu mismo actividad económica, que trabajen en lo mismo o que se vayan a estar conociendo, por ejemplo, como un amigo de alguien de mi trabajo, ¿sí? Así, algo por estilo, o conocí a alguien del trabajo de mi primo, por ejemplo, del trabajo de mi hermano, de mi hermana. Entonces va a haber como un vínculo ahí donde tiene que ver algo del trabajo. Mensaje de parte del oráculo y te dice, su vida amorosa sufre la influencia de su camino espiritual. ¿Sí ves? O sea, nada es coincidencia. Lo que estábamos hablando acerca del tercer ojo, o sea, son personas que en este momento ya están viviendo o han vivido un proceso espiritual muy similar y que se van a poder como identificar. Y eso está bien bonito y esta carta del oráculo me lo confirma. Vamos a ver mensaje para mis Escorpio que tienen a una persona especial en su corazón ya. ¿Listo? No importa si están juntos, separados, en contacto cero. Creo que estas dos cartas quieren salir sí o sí. Tenemos la carta de la sota de copas, el 9 de pentáculos, saquemos una del medio, el 2 de copas y la carta del fondo del mazo que viene siendo el rey de espadas invertido. ¿Ok? Pero este está como arcano amigo y ahorita vamos a ver qué es. La sota de copas, bueno, aquí hay muchas cartas de amor. Sí, aquí yo veo un amor que tiende como a evolucionar o a madurar a raíz de circunstancias adversas. Digamos que ustedes son una pareja que han tenido que lidiar con gente que realmente es mala, o sea, porque cuando el rey de espadas aparece invertido, nos habla acerca de una persona que tiene una malicia para actuar en contra de ti, en contra de tu persona especial. Puede ser que no actúe directamente, incluso puede ser alguien que actúe a través de la parte energética o que cada que piensa en ustedes les envía una energía bastante densa, bastante pesada. Y en lugar de destruirlos, esta maldad lo que ha hecho es como acercarlos más. O a la larga, si es que ahorita tú estás mal con tu persona especial, esta maldad que les han intentado hacer, lo que va a hacer al contrario es como rebotar y transmutarse en energía de unión y de sanación para ustedes dos como pareja. Hay una cuestión es que digamos aquí hay uno que es más maduro que el otro. Sí, la sota de copas me habla de una persona, de pronto que el uno es más introvertido también, o sea, el uno es como que no le es tan fácil hablar acerca de sus sentimientos, de sus emociones, mientras que el otro es un poco más expresivo, ¿sí? Puede hablar acerca de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que le duele, de lo que le hace feliz, y el otro no. O sea, el otro de pronto incluso tiende a mostrar su amor de otras maneras, quizá teniendo detalles económicos y por eso está acá la carta del 9, quizá dándote como algún tipo de apoyo económico, quizá dándote un regalo, sí, un presente, ayudándote. Entonces como que a veces se están hablando diferentes lenguajes del amor. Yo la verdad aquí yo siento que hay una conexión profunda y sincera entre ustedes dos. Tenemos esta carta del 2 de copas que me habla de esos vínculos que son reales, de esos vínculos que son verdaderos, de esas parejas que tienen una unidad tan fuerte que incluso no podría sospechar que son vínculos que no se han establecido únicamente desde esta vida, sino de vidas pasadas. Aquí lo irónico es que, o sea, lo irónico es que el arcano amigo sea el rey de espadas, porque vendría siendo una persona a la que le va a salir como todo al revés. Sí, o sea, se propuso como hacerles daño, se propuso generar algún tipo de discordia, algún tipo de división y le va a salir todo al revés, ¿sí? Porque su maldad hará que ustedes dos se vuelvan como más unidos.
Si tú me dices, no, mira, la verdad no hay nadie que nos quiera separar, la verdad mi persona especial y yo estamos súper bien, estamos en armonía, ¿vale? Ten mucho cuidado, porque podría estar apareciendo una persona del pasado con estas intenciones. O sea, fortalece tu amor ahora que ustedes están bien. Si están bien, aprovéchalo. Y desde la parte espiritual, trata de que tengan como proyectos, metas o sueños en común que trabajar, porque eso los va a ayudar como a fortalecer mucho la relación. Sí, el 9, aunque no lo dice allí, también son como todos esos proyectos de, por ejemplo, de tener una casa juntos, de tener un negocio juntos, de tener libertad financiera. Entonces siento que eso los ayudaría a ustedes dos como a unirse más y en el momento en el que esta persona aparezca, va a encontrar un equipo como tan fuerte, tan cimentado, con unos lazos como sí, tan bien formados, que no va a tener nada que hacer, ¿vale? Entonces, para que lo tengas muy presente. Vamos a ver ahorita qué tiene el oráculo para decirte. Y bueno, te dice que en este momento son claves las oraciones, las afirmaciones y las visualizaciones para atraer y mantener a tu llama gemela. Entonces mira que esta parte espiritual. De hecho, mira que es que la carta del 2 de copas también trae al tercer ojo como su correspondiente, ¿no? Entonces, sí, en este momento utilizar toda la parte espiritual de oración, meditación y visualización también te va a ayudar mucho como que tu relación se fortalezca. Signos que van a ser claves en estos días, que pueden ser claves en esta lectura: Libra, Cáncer, tanto para los buenos como para las malas personas aquí, ¿no? Incluyendo este señor o esta señora de acá. Tenemos a Virgo, tenemos a Piscis, a Leo, nuevamente a Virgo y nuevamente a Cáncer. Veamos qué letras podrían ser claves para ti o una señal. Me encanta cuando a los malos les salen las cosas al revés. Adoro los finales felices. La N, la P, la D, la E, la M, la C, la A y una última, la V, inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Y pues te envío muchísimas bendiciones. Suscríbete porque me encantaría volverte a ver y déjame un mensajito. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.